hiciste acordar acá. Ahí está grabando. Muy bien. Bueno, gente, ¿qué tal hasta ahí van entendiendo? ¿Van captando? ¿No hay alguna duda? Señores, ¿no? Por el momento no, profe. Perfecto, perfecto. Ok. Eh, a ver un poco. 4 personas han accedido a la sala de espera. A ver, vamos mirando quiénes están. Ah, acá están los. Dina, Lilian, Andrea. Ahí están uniendo también. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Todo esto es lectura, por eso le dije, vamos a hacer lo que a los contadores nos gusta mucho, que es leer, leer, leer y entender también. Porque, ojo, una cosa pues leer, leer y no entender. Es leer y comprender. El capital social puede ser incorporado también en especie o en activo fijo. Eso es lo que le dije, por ejemplo, qué sé yo, utilizando como ejemplo a que Dina y yo aportaban en efectivo, Karen y Luis aportaban en especie, que sería mercadería, o en activo fijo, un rodado, por ejemplo, que deberán ser transferidos a nombre de la sociedad en el documento de constitución o bien, ¿verdad? Una vez que el contrato social haya sido inscrito en el registro público de comercio. Los socios continúan siendo responsables solidariamente ante terceros por el valor de los bienes y activos en especie incorporados como capital. Atiendan bien esa parte muy importante. Esos bienes que aporta Luis y Karen, que serían mercaderías o activo fijo como un rodado, tienen que estar a nombre de la sociedad. No hay requisito de capital mínimo, o sea que no hay pues un capital mínimo para abrir una SA, una SR, perdón, SA sí, SA sí. Pero SRL no hay capital mínimo, no es que tenemos que tener tantos millones de guaraníes para abrir una SRL. Pero como dice muy bien en esta partecita de la ley, tenemos que tener el capital que justifique la actividad comercial. Vamos a suponer que de repente los compañeros y yo queremos formar una SRL para vender, qué sé yo, ¿cómo les puedo decir? Mercadería al por mayor, por ejemplo. Queremos abrir una empresa que vende mercadería al por mayor, qué sé yo, comestible al por mayor, un surtidor o algo así. Y no podemos abrir con un capital de 10 millones, esa es la verdad. La ley no te va a prohibir, o sea que la ley es muy clara. No existe pues capital mínimo. Vos podés abrir un surtidor con 10 millones de guaraníes, pero con 10 millones en realidad no es un capital suficiente para abrir se nos puede cuestionar por lo menos. Entonces, no existe capital mínimo, pero el capital que pensamos aportar como capital social y que va a estar suscrito en el estatuto social, tiene que, tiene que tener sentido con el negocio que nosotros pensamos poner. Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, las funciones del administrador de la SRL? El día de mañana ustedes perfectamente están habilitados, pueden ser directivos de una SRL, pueden administrar una SRL. Y atiendan bien esta partecita, muy importante para la persona que va a administrar una SRL. La administración y representación de las SRL puede ser delegada a uno o más gerentes, o sea, puede haber más de un representante, de un administrador, que podrán ser socios, inclusive, inclusive pueden ser que no sean socios. Nosotros contratamos una persona para administrador. Por eso normalmente el administrador tiene un sueldo aparte. O sea, nosotros vamos a tener que pagarle al representante legal, al presidente de la SRL, por ejemplo, al directivo de la SRL, vamos a tener que darle un sueldo. Por eso puede ser que sea una persona que no sea socio. No tiene que ser socio sí o sí. Vamos a suponer que formamos una SRL, Luis, Dina, Karen y yo, y ninguno es profesional contable. No sabemos, tampoco no fuimos administrador de empresa, no sé, qué sé yo. Somos abogados, doctores, ingenieros y arquitectos, de nada que ver. Entonces le contratamos a Judith, porque Judith estudió contabilidad y ella es una flamante licenciada y sabe todas estas cosas. Entonces le Judith, nosotros queremos que vos seas nuestra administradora. Obviamente va a tener un sueldo, un honorario. Entonces la administración y representación de la SRL puede ser delegada a uno o más gerentes o socios, que pueden ser socios o inclusive no, y quienes tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones que los directivos de la sociedad anónima. Si ustedes miran las obligaciones del directivo de una SA y del directivo de una SRL son exactamente los mismos. Los gerentes son solidariamente responsables ante la SRL por la mala administración o por la violación del contrato social. ¿Alguien me puede decir qué significa solidaridad acá? Dijimos que Judith Wemer, la licenciada Judith, va a ser nuestra administradora. Y ahí la ley dice muy bien que ella como gerente, ella va a gerenciar la empresa, la SRL, la Esperanza SRL. Ella es solidariamente responsable ante nuestra empresa
por la mala administración o por la violación del contrato social. ¿Qué quiere decir solidariamente? Acá pues no solidaridad no quiere decir un abrazo. ¿Qué ustedes creen que significa solidario? Responsable. Sí, claro, responsable, pero responsable solidaria. ¿Qué quiere decir? Compromiso social. Va a tener que pagar ella con plata si mete la pata. Así significa eso. O sea que es muy importante ser directivo, es muy importante ser responsable, pero tenés que entender para hacer los negocios. Si vos metés la pata o cumplís alguna violación de la ley, Judith no es que va a decir, ah, bueno, señores, yo no tengo nada que ver, yo soy directivo y me metí nomás la pata. No, no, compañera. Vos sos responsable solidariamente, solidariamente, por los daños y perjuicios que ocasionaste como gerente de la empresa. ¿Entienden? Ahora, díganme, señores, eso nos causa un poquito por lo menos un poquito de preocupación a ustedes. Si el día de mañana te digo, Luis, yo quiero que vos seas administrador de nuestra SRL y vos acabaste de estudiar esto conmigo, ¿qué pensaría? Decime de forma sincera. A ver, Luis, ¿me escuchás? Sí, profe. Bueno, ¿y qué pensás? Yo quiero que vos seas administrador de nuestra SRL. Nosotros hicimos una SRL ahora, vendemos implemento agrícola para todo el nordeste. Tenemos un capital social de 1.000 millones de guaraníes. Y queremos que vos seas el administrador de nuestra sucursal ahí en el Natalio. ¿Vas a hacer? Y después de Escuchar terminar la carrera o antes. No, y poner que después de la carrera, claro, lo más probable es que te ofrezcamos después de la carrera, porque una cosa puede con título y otra cosa es sin título. Sí. Perfecto. Bueno, entonces vos tenés que asumir la responsabilidad y tenés que tener conocimiento de que tu responsabilidad es solidaria con la empresa. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea que vos no podés... Ante cualquier cagadón yo voy a asumir esa responsabilidad y obviamente va a ser económico. Lo más probable. Lo más probable. Entonces, ¿a qué yo voy? No es para que ustedes tengan miedo, es para que asuman el conocimiento. Como Luis, el día de mañana Luis no puede rechazar un trabajo de eso. Él se preparó para esto. Cópico de Luis, te ofrecimos, no, yo tengo miedo, no quiero. ¿Cómo va a tener miedo? Entonces Luis dice, no, yo voy a asumir. Pero para que Luis asuma esto, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer Luis para asumir con toda seguridad este tema? Y como usted dijo hace rato, tomar en serio, ¿verdad? Durante la carrera el estudio, estar preparado. Al no terminar la carrera y mirar hacia atrás y ver que no aprendí nada, sí voy a tener miedo, pero a la vez sí, durante la carrera estaba asumiendo mi rol de estudiante, creería que estaría preparado para asumir esa responsabilidad. Perfecto, esa respuesta es muy buena. O sea, que cualquier profesional que esté debidamente preparado, que tenga el conocimiento suficiente y haya aprendido estos 5 años de estudio, no tiene por qué tener problemas. No va a tenerlo ningún problema. Va a asumir como cualquier trabajo normal, como cualquier trabajo. Ahora, aquel profesional que es mediocre y que pasó, por ejemplo, qué sé yo, chantajeando. Yo ya tuve alumnos que me chantajeaban o que bajo maña pasado la materia. Y esos son alumnos que van a tener problemón si llega a asumir algo así como esto. Porque no tiene conocimiento. Pues. Entonces, como dice Luis, perfecto. Tengo que estudiar, tengo que prepararme y voy a ser perfectamente gerente de una SRL. O inclusive una SA también. No hay ningún drama. ¿Cuántos de nuestros colegas están ejerciendo como gerentes de empresas, de sociedades? No tienen problema. ¿Por qué? Porque se prepararon, saben cuáles son las normas que tienen que cumplir, saben los procedimientos contables, saben los procedimientos financieros, saben cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Entonces, no tiene ningún drama. Todos los socios tienen derecho a tomar parte en las decisiones en la empresa, en el caso de una SRL, no en el caso de una SA. En el caso de una SRL, los 25 tienen derecho a tomar parte de las decisiones. Si el contrato social de la SRL no determinase la forma en que estos socios han de tomar decisiones, entonces serán aplicadas las reglas de la Asamblea de la Sociedad Anónima, si no se establece. ¿Entienden? Los 25 socios tienen el mismo peso. En cambio, la SA, de acuerdo por voto. Pero en la SA, como son tan grandes, solamente los directivos son los que toman las decisiones. En la SRL toman decisiones toditos.
Ahora, si no se estableció cómo se va a tomar la decisión en la SRL, entonces van a tener que estudiar qué son las asambleas y cómo se hacen las reuniones y cómo se decide en las asambleas. El día de mañana Luis es gerente de una SRL y están todos los otros socios. Y bueno, Luis, tenemos que tomar decisiones comerciales. Bueno, ¿y qué dice el estatuto social? Dice Luis. Y mira si Luis dice, acá no, dice cómo vamos a tomar decisiones. ¿Y qué hacemos entonces, muchachos? ¿Cómo? ¿El que grita más fuerte? No puede ser el que grite más fuerte. Entonces vamos a ver qué dice el Código Civil, en el Código Civil, qué dice el tema de las asambleas en las SA. ¿Cómo toman decisiones en la asamblea los socios de una SA? Bueno, así como se hace ahí, nosotros en la SR le vamos a tomar decisiones, dice Luis. ¿Por qué? Porque en el Estatuto Social no se previó esto. No se dijo cómo se va a tomar decisiones. Entonces ahí Luis ya sabe cómo hacer y obviamente tiene la forma de salvar la situación. ¿Cómo se disuelve una SRL? Por ejemplo, si muere uno de los socios, ¿se disuelve la SRL? No. Por ejemplo, una SRL no se disuelve por el fallecimiento ni por la quiebra de un socio. Vamos a suponer que el día de mañana en la sociedad de Abel, Luis, Karen y Dina, Abel quiebra, se va al mazo, un tipo se fundió, él se fundió. Eso no quiere decir que se funde la SRL. No se funde la SRL. La SRL sigue viva. El que se fundió fue Abel Niño, no la Esperanza SRL. También no hay disolución de la SRL ni por la separación del gerente o los gerentes. Le sacamos a Luis como gerente. No hay Luis como gerente. O le reemplazamos por otro. ¿Se disuelve la SRL? No se disuelve la SRL por eso. La disolución de la SRL se hace obviamente por la mayoría de los socios que quieren salirse de la SRL. No es que vos tenés que morirte con la sociedad. El día de mañana Luis, Dina, Karen y yo queremos abrirnos la SRL. Podemos salir la SRL, podemos salir. Pero para salir, y como Luis es nuestro administrador, Luis es nuestro gerente, Luis nos va a decir lo siguiente: miren muchachos, todos ustedes pueden salirse de la SRL. Primero, se tiene que cumplir con los pasivos, con las obligaciones, con los acreedores. O sea, no es que, bueno muchachos, nos vamos, cada uno se reparte su plata y se va. No, ¿y quién paga la deuda? No, y el último que se queda paga la luz. No es así. Vamos a tener que pagar primero la deuda. Se cumple con los pasivos, se hace un balance, se cumple con los pasivos, se cumple con el impuesto al Estado, al fisco. Y una vez que finiquitamos toditas las obligaciones, lo que nos queda vamos a repartirnos, señores. Y ahí la sociedad se disuelve. ¿Quedó claro eso, muchachos? ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Excelente. Pasos para formar una SRL. Acá están los pasos. Inscripción en el registro público de comercio y en el registro público de personas jurídicas mediante la solicitud que se presenta ante el juez de primera instancia, que es el juez en lo comercial. Eso igual se hace cuando es una empresa unipersonal, se hace el mismo procedimiento. Inscripción de la sociedad en el departamento de inspección de sociedades, como le dijo ya al comienzo, y eso depende de la abogacía del Tesoro, que es el Ministerio de Hacienda. Inscripción del registro único contribuyente, o sea, donde vamos a obtener nuestro RUC, eso es Ministerio de Hacienda. Y la rúbrica, los libros contables por la Dirección General de Registros Públicos, que tenemos que hacer así, ahí tenemos que ir al Poder Judicial, tienen que rubricar el juez de comercio, rubrica los libros, etc. Tenemos que también, otro paso, es solicitar el patente municipal ante la municipalidad donde vamos a desarrollar la actividad. Claro, también importante. Y si se contratara personal que va a trabajar en forma dependiente, porque una cosa es personal en forma dependiente y otra cosa es personal en forma independiente. Independiente no hace falta inscribirle en el IPS, ni en el Ministerio de Justicia y Trabajo, y te va a hacer una factura legal cada vez que quiere cobrar su honorario. Pero si vas a tener personal en forma dependiente, vamos a tener empleados, sí tenemos que inscribirle en un sistema de seguridad social, ya sea creado o admitido por ley. Creado por ley, pues no IPS. Y además tenemos que inscribirle en el Ministerio de Justicia y Trabajo también, si vamos a tener personal dependiente. Todos esos son los pasos repito, pasos: inscribir en el registro público de comercio, inscribir en el departamento de inspección de sociedades, que es la abogacía del Tesoro, inscribir nuestro RUC en Hacienda, rubricar nuestros libros contables, solicitar la patente municipal en el lugar donde va a tener la empresa y donde se va a constituir físicamente, mejor dicho. Y obviamente si tenemos personal en relación de dependencia, inscribirle en el IPS y en el Ministerio de Justicia y Trabajo. ¿Cuáles son las ventajas de tener una SRL? Te da pica una ventaja y tiene ventajas. Por ejemplo,
primero que no existe un monto mínimo para poder abrir una SRL, no existe un capital mínimo, no hay que tener 1.000 millones, 500 millones. Por ejemplo, en el caso de una SA, no quiero mentirle porque estoy un poquito desfasado en esa información, si el día de mañana queremos unirnos nosotros y queremos abrir una financiera, queremos abrir un banco, que es una casa, un negocio para hacer préstamos, tenemos que constituir una SA. Sí o sí SA, SRL no se puede. Y tenemos que tener un capital mínimo. No sé cuánto, creo que para abrir un banco, no me acuerdo, no quiero mentirle, pero hasta hace unos años atrás era 25.000 millones de guaraníes tenía que tener para abrir una financiera, un banco. Ahí sí había un capital mínimo. Y eso tiene que figurar en el estatuto social. 25.000 millones de guaraníes en dinero, en efectivo. Obvio que para la SRL no hay capital mínimo. Siempre y cuando es un capital que tenga sentido con el negocio que pensamos abrir, eso sí. La responsabilidad de los socios está limitada al monto de su aporte. O sea, yo soy responsable por mi aporte. Karen, por ejemplo, tiene el 20%, bueno, Karen es responsable del 20%. Dina tiene el 30%, Dina el 30%. Luis tiene el 45%, Luis por el 45% es responsable. Y yo 5%, 5%. Por eso se llama responsabilidad limitada. Mi responsabilidad se limita a cuánto yo aporté. Yo aporté el 5%. Bueno, yo soy responsable del 5% de las obligaciones. Pero cuando haya el reparto de la ganancia, también voy a tener el reparto en proporción a lo que aporté también. ¿Entienden? No, es que ya soy responsable del 5% de las obligaciones, pero vamos a partir iguales las ganancias. No es así. Pero es la ventaja, ¿verdad? Mi responsabilidad se limita solamente a cuánto tengo aportado en la SRL. Otra ventaja es que es menos costosa que otras sociedades. ¿Menos costosa en qué sentido? En mantener operativo una SRL es mucho menos costosa. Y en formalizar también, en la creación también. Para crear una SA se gasta un poco más. Para formar una SRL se gasta un poco menos. No se requiere realizar asambleas anuales, no es obligatorio. Se tiene que hacer asambleas. Hay asambleas que se hacen en la SRL, pero no es de carácter obligatorio como la SA, que sí o sí es obligatorio. Y no se requiere un síndico. Un síndico pues tiene una función de contralor en la SRL. O en una sociedad, por ejemplo. El síndico es un contralor. Sindicaliza justamente y fiscaliza, por ejemplo, los estados financieros, el balance, el estado de resultados, todas esas cositas, ¿verdad? Entonces no se requiere. El propio Luis, que va a ser nuestro administrador, él ya va a fungir de síndico de una manera u otra. En cambio, en la SA vos tenés que tener un síndico. Sí o sí tenés que tener un síndico y él está obligado a asistir en la asamblea. Y el síndico tiene que tener un salario. Hay que pagarle al síndico también. Hay que pagarle. Es más, el síndico puede ser que sea socio, como también puede ser que no sea socio. Yo, por ejemplo, en un momento fui síndico de una sociedad hace un tiempo atrás y obviamente tenía mi sueldo, tenía mi salario y no era socio. No era socio. Yo asistía a la asamblea y revisaba los estados financieros que hacía el contador de esa sociedad, y yo obviamente participaba en la asamblea para avalar esos documentos, y esa era mi función, el síndico, un contralor interno. Como todas las cosas, tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Esta que le acabo de leer son las ventajas. Las desventajas, dice acá, los socios que desean transferir sus participaciones, su cuota de aporte, necesitan el consentimiento de los demás socios. Si la sociedad se haya constituida por menos de 5 socios, se requiere que toditos los 5 socios estén de acuerdo. O sea que, fíjense, Dina, Karen, yo, Luis, y vamos a incluir a Judy también. Son 5 socios. Y el día de mañana Karen quiere salirse de la sociedad. Karen dice, yo voy a abrirme gente de la sociedad, a SRL, la Esperanza de SRL. Ahora, ¿qué va a hacer ella con su aporte? Ella tiene que transferirle a alguien esa participación, esa cuota de participación de la SRL. Y ella, para transferirle a uno, todos tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, ella más o menos está atada a nosotros. Esa es una desventaja de la SRL. Por eso normalmente las SRL suelen ser empresas familiares. Entonces ahí está papá, mamá, hermanos. Entonces entre ellos vamos a traer todo el tema. Pero cuando vos sos un extraño y querés salirte, está más o menos atada a los socios. O sea, vos querés transferir tu cuota de participación, querés hacer efectivo. Karen, ¿se acuerdan que Karen aportó un camión? ¿Recuerdan? Karen aportó un camión que representa el 25% del capital social. 2,5 millones.
y ella no va a llevar su camión porque su camión está a nombre de La Esperanza SRL. Entonces Karen quiere su partecita, ese 2,5 millones. Bueno, para transferirle, qué sé yo, ella quiere transferirle a otro compañero que va a ser socio, nosotros toditos tenemos que ponernos de acuerdo. Y a esto es un problema también, es un problema. Otra desventaja es que los costos de constitución, aun cuando son más bajos que en la SA, pues yo le dije que la SA es más caro que la SRL, son más altos que una empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Se acuerdan que yo le dije a ustedes que existen dos empresas para una persona física? Unipersonal e IRL. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que Karen entró en nuestra sociedad porque es SRL, responsabilidad limitada. Pero ustedes saben que para salirse de la SRL no es tan fácil tampoco. O sea, tenés que ponerte de acuerdo con todos los socios para transferir tu aporte. Y obviamente poder irte con tu platita a tu casa. Si a Karen le interesaba el hecho de ser responsable limitado, ella podía haber constituido una EIRL, no, directamente. Pero, según la ley, si ustedes estudiaron la ley 1034/83, que es la ley mercantil, que me supongo que ya dieron con la auxiliar, que es la licenciada Sauer, en la ley 1034 también habla un poquitito, Abranda habla un poquito también de unipersonal, y yo no sé si ya les comentó el tema de la EIRL. La EIRL, Karen, sin necesidad de asociarse con nadie, puede abrir una empresa que sea también de responsabilidad limitada. Pero para abrir una EIRL, si no me equivoco, la ley, pero hasta hace unos años era así, creo que no cambió, le exige a Karen que tenga por lo menos como 2.000 jornales mínimos, ¿sí? 2.000 jornales mínimos para abrir una IRL. Y calculen cuánto es un jornal. Un jornal creo que está por los 80.000 guaníes. Multipliquen eso por 2.000. Entonces ella tiene que tener eso como capital para abrir una EIRL. Pero recuerden que Karen tenía 2,5 millones nomás. No tenía, a ver un poco, vamos a calcular 80.000 como jornal, ¿no? 80.000 por 2.000. Karen tiene que tener 160 millones de guaníes para abrir una empresa individual de responsabilidad limitada. Y ella no tiene, ella tiene 2,5 millones. ¿No? Por eso entró en la SRL. Pero para salirse cuesta un poquitito. Otra desventaja que tiene la SRL es que se requiere el depósito de una parte del capital en el Banco Central de Paraguay. Eso como garantía. Mientras tanto se realice la gestión de la inscripción en el Registro Público de Comercio. Mientras se realice la inscripción, porque eso no es rápido, lleva un tiempo. No se olvide que la SRL debe ser inscrita en el Departamento de Inspección de Sociedades dependiendo de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda. Un colega me dijo que eso tal vez ya no se hace más. Y otro colega me dijo que sí se hace. Entonces yo ahí estoy un poquito confundido de este tema. Antes, pues, la mitad vos tenías que aportar como garantía. Obviamente es una garantía nomás. O sea, por eso dice muy claro ahí, una vez que se inscribe, esa garantía te da Hacienda, te da el Banco Central, ¿verdad? Te devuelve otra vez. Pero tenés que tener. Si no tenés, no. O sea, es un trámite que tiene que seguir para el trámite de la SRL. Todo esto lo hace un abogado también, señores. Un abogado y lo hace la escribana. Conjuntamente, los dos tienen que tener conocimiento para crear una SRL. Acá puse una pequeña acotación. Para recordar, dice, la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad de personas. Por eso el socio es muy importante. Elija bien quién será el socio. O sea, hay que elegir muy bien quién va a ser tu socio. Aunque el socio tenga la minoría, su decisión siempre es importante y estás atado de una manera u otra a tu socio. Por lo tanto, si Karen no quiere tener este problema, o Dina, o Luis, o Judith, o yo, y tenemos que ver si queremos constituir una sociedad. Asociarse pues, es fácil, pero sociedad pues ya te mueve en bloque. Cuesta, pero tiene su ventaja también. Cuando vos no tenés capital suficiente para formar una empresa, vos necesitas también que los muchachos pongan su dinero. Entonces ahí te asocias con los compañeros. Pero tiene sus cositas, sus peculiaridades. Recuerden que están los pasos para formar una SRL y entre esos pasos obviamente estaba la inscribir en el Registro Público de Comercio. Ahora vamos a hablar de los requisitos solamente de la inscripción. ¿Qué tiene que tener la inscripción? Tiene que tener la solicitud dirigida al abogado del Tesoro, Ministerio de Hacienda, tiene que tener un duplicado, entonces una solicitud nomás. Una fotocopia de cédula de identidad del recurrente con número de teléfono de la misma o de la empresa, celular o línea baja. Si alguien pues tiene que estar haciendo el trámite. Fotocopia autenticada de la escritura de constitución escrita en el Registro Público de Comercio. Obviamente eso no va a dar ya la escribana también. Y en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones.
un documento, fotocopia autenticada del balance de apertura avisado por la subsecretaría de Estado de Tributación. Bueno, esa es la avisación, creo que no se usa más, pero por las dudas tenemos que tener un balance de apertura. Ahí entra el abogado, el contador. Tenemos que tener un balance. Ahí van a figurar todos los activos que tengamos, va a figurar la plata que pusimos, va a figurar el camión que puso Dina, va a figurar, Karen, va a figurar la mercadería que puso Luis, esos son los activos. Y también va a figurar las deudas que tengamos ya. Qué sé yo, hicimos un préstamo bancario para completar el capital con Banco Regional, por ejemplo, SA, qué sé yo, etc. Fotocopia autenticada del comprobante de depósito fiscal referente a la publicación, porque también tiene que publicarse en un medio de información nacional, un diario de circulación masiva, ahí dice Gaceta Oficial, durante 8 días, y eso hay que pagar también. Eso te cobra toda la escribana también, cuando nosotros no escribimos como La Esperanza SRL, eso tiene que hacerse público. Pues en un diario de circulación masiva, o Gaceta Oficial, o diario oficial, tiene que figurar por 8 días que La Esperanza SRL, empresa vendedora de implemento agrícola, fue creada. Y estos son los socios, Dina, Luis, Karen, Judith y Abel. También tiene que tener fotocopia autenticada del comprobante de depósito de garantía del Banco Central. Recuerdan el 50% que tenemos que aportar como garantía mientras nos constituyamos, etc. ¿Cuáles son las limitaciones de la responsabilidad de los socios? Recuerden que una gran ventaja era el límite. El socio su limitación era por el aporte, por lo que aportó a la sociedad. Hasta ahí él puede responder ante las obligaciones contraídas con tercero. Los socios se obligan a aportar el capital que prometieron a la sociedad en oportunidad de suscribir las acciones. Atiendan bien esa parte muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Los socios se obligan a aportar el capital que prometieron. Karen dijo que iba a aportar 2,5 millones en un camión. Luis, 2,5 millones en mercadería. Dina, 2,5 millones en efectivo. Y yo, 2,5 millones en efectivo. Vos tenés que aportar eso, porque vos ya suscribiste. ¿Qué quiere decir suscribiste? Escribiste en el contrato social que yo voy a aportar tal cosa. Entonces vos tenés que comprometerte a aportar eso. No podés decir, no, yo de onda no me escribí eso porque no sabía qué hacer. No, vos te comprometiste a aportar eso. La responsabilidad de los mismos se limita al capital aportado. O sea, yo por lo que aporto, hasta ahí es mi amor con la empresa. Hasta ahí va mi amor con los pasivos, con quien tengamos obligación. Yo aporté 2,5 millones, bueno, hasta 2,5 millones es mi responsabilidad. Esto es, si algo sale mal en la sociedad, solamente se pierde el capital que aportó el socio, pero no los bienes propios del socio. O sea que yo no tengo solamente 2,5 millones, yo tengo más capital, mi capital personal, tengo mi autito, tengo mi casa, tengo otro negocio. Entonces, vamos a suponer que la deuda fue más grande y yo solamente hasta 2,5 millones nomás. No, pero voy a tener un auto que vale 5 millones. No, ese es un bien personal, no es un bien social. ¿Cuánto yo tenía aportado? 2,5 millones. Bueno, hasta ahí yo estoy obligado a comprometerme con las obligaciones, con el pasivo. Existen casos en que los accionistas, ¿por qué dice accionista? Porque para la SA pues el mismo requisito, por eso no dice. Existe casos en que el accionista que es director o administrador de la sociedad firma como garante, o otra cosa más, de los compromisos asumidos por la sociedad, y por este hecho puede llegar a responder con sus propios bienes. Recuerden que ¿quién es nuestro director? Luis. ¿Cómo te apellido, Luis? Casco. Vasco. Casco. Casco. Bueno, Luis, el licenciado Luis Casco firmó como gerente. Y nosotros hicimos una operación grande ante un banco donde prestamos mucho dinero para comprar más maquinaria para vender otra vez. Y Luis Casco fue el que firmó. Claro que en primer lugar, quien tiene que responder es la sociedad. En primer lugar, tiene que responder la sociedad. Pero vamos a suponer que iba ahí el aporte y no podemos cumplir. Y bueno, el que firmó, señores, ahí el responsable, Luis Casco. Por eso hay que atender mucho también lo que se va a firmar, ¿verdad? Por eso pues el tema de formar una sociedad es algo delicado. Por las obligaciones sociales responde solamente la sociedad con su patrimonio, el patrimonio social, y no responde ni siquiera con el carácter subsidiario del socio. En principio. Eso después se vaya a litigios judiciales, eso y el tema así por ahí. Sin embargo, en algunos casos, los administradores de la sociedad pueden responder solidaria o subsidiariamente, sobre todo por las obligaciones tributarias asumidas por la sociedad. Por eso el administrador tiene un sueldo.
porque él asume otra, tiene más compromiso. Por eso Luis, como Luis Casco, tiene que asegurarse que la sociedad tiene capacidad para poder pagar la deuda. Si Luis Casco es administrador y se da cuenta que nosotros hacemos una operación o tenemos una deuda que no vamos a poder cumplir, Luis no tiene que firmar eso. Voy a decir, no, vas a tener tu empresa así chiquitito y vas a asumir un compromiso así de grande. Entonces no vas a poderlo por razón cubrir esa deuda. Entonces Luis dice, no, yo esto no voy a firmar. Yo esto no firmo. No voy a firmar. Y haría bien en no firmar, ¿verdad? Bueno, seguimos. ¿Se acuerdan que yo les dije que existe tres tipos de capital? Capital social, capital suscrito y capital integrado. Los tres forman parte de una misma cosa, pero tienen pequeñas diferencias. ¿Qué es el capital social? Es la suma fijada por los estatutos sociales. O sea, ¿cuánto es? 10 millones del capital, yo le dije capital social, ¿verdad? O por la asamblea, también puede ser por la asamblea, donde nos reunimos, hacemos nuestra primera reunión, Dina, Luis, Karen y yo, y decimos, bueno, vamos a formar una empresa que se va a llamar La Esperanza SRL y va a tener un capital social de 10 millones. Es el capital social. Es la suma que nosotros fijamos en el estatuto social o en la primera asamblea. Y es la suma que los socios se obligan a aportar en ejecución de la suscripción. O sea, nosotros nos obligamos, cada uno va a aportar 2,5 millones, pero añade obligación. Con el capital social, por ejemplo, en el caso de la SA responde ante terceros al comenzar su actividad. Esa ya es nuestra garantía. ¿Qué es el capital suscripto? Lo que está escrito en el estatuto social. Es la suma que los socios se obligan a aportar al suscribir las acciones, al aceptar ser accionistas. Por eso pues nadie no te puede obligar a firmar. Si Karen dice, no, 2,5 millones, yo no tengo esta plata, o no voy a tener esta plata, entonces yo no firmo. Pero si firmó, pues ya asumió la responsabilidad. Entonces, la suscripción del capital se realiza en oportunidad de firmar la escritura pública en constitución de por ejemplo, la SA, que por el Código Civil exige que el capital social esté íntegramente suscripto. O sea, íntegramente suscripto. Todavía no está físicamente, pero suscrito ya está ya. Por eso el capital social es igual al capital suscripto. Y después viene el capital integrado, que es la suma que los socios efectivamente ya han aportado a la sociedad. Entonces, capital social hace referencia a lo que está en el estatuto social. Capital suscrito hace referencia a lo que vos te obligás a aportar porque vos firmaste y vos decís que vas a tener esos 2,5 millones. Recuerden que somos 4 socios y cada uno aporta 2,5 millones. Y el capital integrado es efectivamente cuando esos 2 millones está integrado ya. Cuando Dina y yo pusimos 2,5 millones cada uno en efectivo, Karen puso en un camión y Luis puso en mercadería. Ahí ya está el capital integrado ya a la sociedad. Bueno. ¿Quiénes se requiere qué se requiere para constituir una sociedad anónima? Ya, vamos a entrar despacito en la SA. ¿Quién quiere leer esta partecita? A ver, Judith, ¿no quiere leernos esta partecita, por favor? ¿Qué se requiere para constituir una sociedad anónima? Para formar una sociedad se requiere que existan por lo menos 2 socios constituyentes, socios fundadores o accionistas. En este tipo de sociedad no existe limitación de la cantidad máxima de socios. Ahí no hay límite. En el SRL sí había. Acá, pero cuántos miles de socios puede haber, podemos tener. Adelante, Judith. Seguimos. Que los socios se obliguen a aportar el capital que se asigne a la sociedad de acuerdo a la cantidad de acciones que suscriben. A estos, el Código Civil denomina que se haya suscrito por entero el capital social emitido. Ahí vieron que no hay mucha diferencia con la SRL. Si vos te comprometes en el estatuto social a integrar ese capital, ese es tu capital suscrito. ¿Cuánto vos dijiste que vas a suscribir? 2,5 millones. Bueno, Judith Wemer firma con su nombre y apellido, así como firma en su cédula, pues la fotocopia de cédula también, y ella se comprometió a integrar ese capital suscrito en el estatuto social por 2,5 millones. Bueno, ¿puedes seguir, por favor, Judith, esta partecita? Que se pongan de acuerdo en la redacción de las cláusulas de los estatutos sociales y posteriormente concurran a una escribanía para la protocolización de este contrato social. Ahí hay una parte muy importante. Si Judith dice que no va a tener esa plata, yo pues no puedo decir más, Judith va a aportar 2,5 millones. Karen, Dina, Luis, yo vamos a aportar 2,5 millones cada uno, entonces en total ya va a haber una sociedad de 12,5 millones. Y Judith dice, pero yo no voy a tener esa plata. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo cuando vamos a redactar el estatuto social. No es que cuando llegamos a la escribanía, Judith llega y dice, yo no voy a tener esta plata, bueno, voy a firmar nomás igual. No hay por eso.
Si firmaste, tenés que comprometerte a integrar. Recuerden que en el caso de la SRL tenés hasta 2 años para integrar esa plata. No es que al otro día tenés que integrar, tenés hasta 2 años. Pero vos te vas a comprometer a aportar eso, porque la sociedad dice que tiene esa plata como capital social. Ya está, en todas las relaciones comerciales, en toda la actividad comercial, nosotros decimos que tenemos ese capital social. Vos no puedes después decir, no, yo dije, escribí nomás de balde, pero yo no tengo esa plata. No. Por eso dice, existe otra forma de constitución establecida en el Código Civil y conocida con el nombre de suscripción pública, en la cual la sociedad no se constituye en un solo acto, sino en varios actos, sino que por etapas, en las cuales ciertas personas se encargan de realizar ciertos trámites previos para invitar a participar a los socios. Entonces, hacemos varias etapas. Vamos a suponer que para la creación de la sociedad nosotros suscribimos el capital público en varias etapas. Bueno, vamos de 12 millones y medio, pero en cuestión de aquí a tal tiempo nosotros vamos a crear esta sociedad. Pero no, esa es una manera también. ¿Qué cosa yo no le veo? La verdad que muy poco, por lo menos por mi experiencia laboral, no vi tanto ese caso. Acá, por ejemplo, si usted optó por una sociedad anónima, debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, que es personería jurídica. La sociedad anónima adquiere personería jurídica al inscribirse en el registro público de comercio. La falta de inscripción no invalida el contrato social, pero hace que los accionistas, directores y cualquier persona que hubiesen actuado en nombre de la sociedad que no terminó de crearse porque estaba en proceso de creación, sea responsable solidariamente ante terceros. Eso ya es personería jurídica. Obviamente ya pasamos por la escribanía. Después ya inscribimos en el registro público de comercio y ya tenemos personería jurídica. Ya somos un ente con personería jurídica. Recuerden que para hacer una SA puede hacer actividades financieras de ahorro y préstamo y también aseguradora. Podemos ser perfectamente y tenemos que ser SA para hacer ese tipo de rubro. Entonces, si todavía ese trámite está en proceso, pero nosotros ya estamos trabajando como, por ejemplo, ahora la Esperanza Sociedad Anónima, nosotros ya somos responsables. No podemos, pues, metemos la pata, no, pero nosotros todavía no hicimos todo el proceso. No importa, pues ya actuamos ya y ya nos constituimos como personería jurídica. Bueno, vamos a ir leyendo este apasionante mundo de la parte de sociedades que tenemos que manejar muy bien en la siguiente clase. Ahora en la segunda reunión, perdón. En un minuto ya le hago la invitación y seguimos.